la capilla de oración esta noche. Estamos abril 3, jueves. Qué rápido se pasa el tiempo. Bienvenidos, bienvenidas a los que están presentes. Bienvenidos y bienvenidas a los que van a estar presentes después en las grabaciones, que yo sé que muchos de ustedes entran a las grabaciones, me escriben después con preguntas, etcétera. Así que les doy una muy cordial bienvenida. Esta capilla de oración continúa inmediatamente después de las clases de inglés. Hace un momento que hemos terminado las clases de inglés, a las cuales también le invito a que se una. Así que vamos a orar en esta oportunidad para iniciar esta capilla. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu bondad y por tu amor, por este tiempo de reflexión, por este tiempo de capilla, por este tiempo de aprendizaje de tu palabra. Y rogamos que tu Espíritu Santo nos llene para que podamos compartirla con otras personas, pero también comprenderlas y poder sentir tu presencia, Señor, y poder metabolizar todo lo que estamos aprendiendo, leyendo, Señor, y que podamos también compartirlo con otras personas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Súper. Bueno, hace un momento en las clases de inglés compartí el Evangelio de Juan, el capítulo 2. Lo compartí en inglés. En esta oportunidad lo vamos a hacer en español para efectos de la clase. Súper bien. Lo pueden leer. Se ve clarito, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande si puedo. Sí. Fantástico. Ok. El estudio de esta noche tiene que ver con las bodas de Caná en un lugar, en un pueblo llamado Caná. Ustedes se preguntarán cuál es el motivo de que Juan escriba el Evangelio de Juan. Okay, lo llamamos Evangelio nosotros porque, bueno, es parte del recuento de cuatro de la vida y el ministerio de Jesús. Pero al final del Evangelio de Juan, él nos dice la razón del por cual él se toma el tiempo de hacer y escribir todo este Evangelio, toda esta carta, por llamarlo así, y es para que crean en Jesús y creyendo en él tengáis vida, tengan vida. El objetivo de todo el escrito del Evangelio de Juan es que leyendo, sabiendo estas cosas, crean en Jesús y tengan vida. Ahora, aparte del Evangelio de Juan, tenemos tres otros evangelios, los evangelios sinópticos, porque son muy parecidos, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son muy, pero muy parecidos. Usted dirá, pero ¿qué se han copiado? Bueno, el evangelio más antiguo es el evangelio de Marcos. Y a partir de Marcos, cuando usted los compara con Mateo, que luego siguió Mateo y luego Lucas, vamos a ver que hay muchos parecidos. Pero el hecho de que haya muchos parecidos no significa de que sean copias. Simplemente de que, en este caso, Lucas, vamos a ver en Lucas 1:1, de que a él también le pareció bien escribir las cosas en orden. Y eso nos da, podemos inferir de que hubieron otras personas antes de Lucas que trataron de escribir la historia, como lo dice Lucas, que entre nosotros fueron ciertísimas. Ahora, ciertamente Marcos es el primer evangelio escrito por historia o en orden, pero antes de Marcos, incluso, lo dice Lucas, hubieron otros escritos. Lo que hoy en día en las ciencias bíblicas se llama como Q, o los textos Q, o M, que eran fragmentos de historias y que posiblemente Marcos toma para poder refrescar su memoria y para poder poner las cosas en orden. Ahora recordemos que Marcos fue asociado o al acompañante de Pablo. Así es que hay conexiones y Pablo sabemos de que pasó también tiempo con Jesús. Ciertamente los 11, bueno, los 11 está aquí porque Judas se suicidó, pasaron tiempo de calidad con Jesús, pero también tampoco Pablo se queda atrás. Pablo también pasó tiempo con el Señor. No tenemos los recuentos como los tenemos en los evangelios, pero él mismo da testimonio. Y los apóstoles, digámosle que implícitamente aseveran lo mismo. Así que tenemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan,
que a diferencia de los sinópticos que dan como un testimonio visual de lo que están viendo que Jesús hacía, decía y hacía, Juan nos ofrece una perspectiva más personal de Jesús, interna, dentro del Jesús más personal, más de nuestro entorno cercano. No es como que lo vieron caminar, lo vieron hacer esto, el otro, sino que es el Jesús dentro de nuestro propio entorno interno. Y es allí, en este contexto, que podemos ver eh, una, una, una particularidad muy cercana de Cristo en las bodas de Caná. Su vida diaria, por llamarlo así, ¿no? Su vida interna. Y acá dice aquí, al tercer día, o sea, martes, domingo, lunes, martes, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Galilea, como lo mencioné en inglés, o en la clase de inglés, eh, era una ciudad que quedaba en el mapa, si ustedes ven el mapa, abajo en el sur quedaba la provincia de Judea, arriba de Judea quedaba la provincia de Samaria, y arriba de Samaria quedaba la provincia de Galilea. Y tenían sus pueblos, sus pequeñas ciudades. Entonces, yo lo comparé aquí en Estados Unidos con Miami-Dade, Broward y Palm Beach, que son 3 provincias, condados, se la llama acá. En el caso del Perú sería, no sé, Lima. ¿Cuál está arriba de Lima? Eh, ¿Ancash? Ancash. Ujú. Ancash. Y Ancash, arriba de Ancash está Trujillo. La Libertad. Sí, Ujú. bueno, Trujillo es la ciudad. Ok, algo así. Digámosle que Lima es Jerusalén, Ancash es Samaria y más allá está La Libertad, ¿no? Entonces están estos 3, por dar un ejemplo geográfico, ¿no? Entonces, Galilea quedaba arriba. Y estaba allí la madre de Jesús. Dense cuenta de que no la llaman, no la sobreexaltan, simplemente la llaman la madre de Jesús. ¿Ok? Ahora, con eso no estoy quitándole ningún tipo de honra. Obviamente, la madre del Señor es la mujer, yo creo que más dignísima, sobre todo porque dio a luz al Salvador. Pero si vamos a ir tal cual y de la manera como lo está describiendo, en este caso el autor en este caso Juan la llama tal cual es ella, la madre de Jesús. Y eso nos da un reflejo de lo que Juan pensaba de la madre de Jesús, que era eso, la madre de Jesús. Dignísima como ella y hermosa y bella como lo es, pero es la madre de Jesús. Esto no se escribió en ese momento, eso se escribió tiempo después. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ok, entonces tenemos que fueron invitados a la fiesta o esta boda Jesús, la madre de Jesús, Jesús y los discípulos. Okay, asumimos que era una casa o un lugar de reunión, aunque hay ciertos aspectos que quiero rescatar para poder comprender el contexto al cual nos estamos sumergiendo. Estamos también siendo invitados e invitadas a esta fiesta mientras leemos y queremos eh, quitar todos los aspectos de nuestro 2025 y entrar en la mente de Juan y entrar a través de Juan en la mente de lo que está ocurriendo en este momento en la historia. Ahora, cuando se hacía una boda en la época del Nuevo Testamento, era muy peculiar. Para empezar, no eran bodas como hoy en día, ¿no? Que ya se casan y ya se acabó, ¿no? Una hora eran pues el matrimonio y entre se acaba la boda, un par de horas, 2 horas, una cosa así, la recepción, 3 horas y ahí se terminó. No, en el tiempo de Cristo duraban días. Ah, y era algo grande. ¿Y por qué era grande? Porque tenía que ser de índole social en el sentido de que todos sepan de que esta pareja se está casando. No existían las bodas secretas ni nada, tenía que ser público para que todo el pueblo sepa que esta pareja de jóvenes se están casando. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Acá obviamente estamos asumiendo de que ya Jesús tiene discípulos, lo está diciendo el propio Juan,
y fue invitado a esta boda. Ahora, y faltando el vino, ahora ciertamente, cuando había una boda en esta época, lo que era típico era que el esposo, para poder, acuérdense que en ese tiempo, quien sostenía el hogar era el marido, el esposo. Así que este joven tenía que demostrar cualidades de poder ser un buen proveedor y no proveer o tener la capacidad de proveer para su propia fiesta. Era un hecho altamente vergonzoso para la época, vergonzoso no solamente para él como hombre, sino también para la esposa, porque la gente diría, ¿y quién es este que no tiene ni para el vino y te has casado con este? Digámosle, también hay un factor social, hay un factor de perspectiva social y el no tener para algo tan elemental como era el vino, indicaba pues también que era una familia que no tenía recursos también. O sea, ahí vamos deshilachando diferentes a aspectos de lo que está ocurriendo en este momento. No era una pareja de jóvenes pudientes y posiblemente el joven durante el tiempo digámosle, de noviazgo prematrimonial, tampoco tuvo el chance de poder generar lo suficiente de dinero para poder tener una fiesta llámese digna, entre comillas, sobre todo dentro del contexto de la idiosincrasia de los judíos de la época. Y faltando el vino, detalle muy importante, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, nos dice, dicho sea de paso, nos da un aspecto muy importante de la madre del Señor, una mujer que estaba pendiente, posiblemente haya sido amistad, no lo sabemos, no los dice, pero sí sabemos de que ella sí se fijó de que faltaba el vino. No sabemos si ella estaba ayudando, no sabemos si ella tuvo algún rol de ayuda, no lo sabemos, porque sí sabemos que ella se da cuenta de que no hay vino. Y si alguien le dice que no hay vino, o ella se dio cuenta, o alguien le dijo, como haya sido el caso, pero ella se preocupó por esta nueva familia en matrimonio. No tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, estas palabras son muy interesantes, eh, entre comillas enigmáticas. Y voy a decir por qué. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Me imagino que en este momento María se debió haber quedado con un signo de interrogación arriba ahí flotando, porque lo que dice Jesús está prediciendo su muerte. Aún no ha venido mi hora. ¿Pero qué tiene que ver esto? El vino, el agua, ¿no? Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí, aunque esta parte es muy importante, hay un detalle importantísimo que es necesario recalcar, con las palabras de Jesús que del vino y que aún no ha venido mi hora. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme el rito de la purificación de los judíos, en las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Bueno, era una cosa bien grande, ¿no? La purificación, el rito de la purificación. A ver, los judíos cada vez que tenían un ritual tenían que lavarse las manos, tenían algunas veces que bañarse y eran básicamente rituales simbólicos de pureza, de pureza. Así es que, por ejemplo, ustedes se preguntarán por qué en la parábola del buen samaritano, por qué tanto el levita como el sacerdote y todos los que pasaron por allí no quisieron ayudar al samaritano. ¿Saben por qué? Aparte que eran indiferentes, ¿no? Era porque para un judío tocar algo indigno significaba que, religiosamente hablando, eh, estaban siendo impuros. Tocar un cadáver, tocar a una mujer, tocar algo impuro, en este caso los samaritanos, era muy importante. ¿Saben
la pureza ritual era tan importante, y con eso a veces yo con algunos amigos que no son católicos, algunos de ellos, los quiero muchísimo, y que ellos me dicen que los deuterocanónicos, que sí, etcétera, y con esto no quiero decir que no se lean, ¿eh? Yo creo que es importante, por lo menos como conocimiento general, que un creyente lea esos libros, por lo menos para enterarse. Uno no son tampoco, caramba, que no los deban leer. Creo que hay que leerlos como cultura general y eso nos va a dar un poquito más de idea de por qué algunos católicos creen lo que creen. Pero, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que los libros deuterocanónicos, o los apócrifos, como los llamamos nosotros, no podían entrar en el templo? Los únicos libros puros que estaban permitidos en el templo eran solamente los 39, los que tenemos en la Biblia. Entonces, volviendo al rito de la purificación, que me estaba saliendo de la conversación, ¿no? Habían 6 tinajas de piedra para agua para el rito de la purificación de los judíos. Entonces, la costumbre judía para purificarse, para ir al templo, para leer la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento, etcétera, era que estas tinajas estaban reservadas para, eh, para el ritual de limpieza, que era básicamente bañarse. Tú te echabas agua, con esa agua de allí te limpiabas, te lavabas y te purificabas. Es esa tinaja ritual la que Jesús utiliza. Hubiera sido un sacrilegio, ¿no? Para la época, quién sabe, pero Jesús le dice, llénale de agua. Y ellos hicieron exactamente lo que Jesús dijo. La llenaron de agua. Llenan estas aguas, tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. En inglés dice hasta el brim, hasta el cuello, ¿no? Entonces Jesús le dijo, sácala ahora y llevarlo a maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, bueno, felicitó al esposo. Ahora, ¿cuál es la significancia de este primer milagro que tiene una gran, pero gran significancia teológica, específicamente soteriológica en cuanto a la salvación? Porque ciertamente cuando él dice al comienzo, mujer, aún no ha llegado mi hora, está refiriéndose a su propia muerte, a todo el chorreo de sangre que él iba a experimentar en su crucifixión. Y lo que nos quiere decir aquí, que ya no van a lavarse con agua, sino que van a lavarse con mi sangre, porque el vino representa la sangre. Obviamente, ahora otra cosa muy importante, ¿no? Para los judíos, el vino representaba felicidad, etcétera, ¿no? Pero para el contexto de Cristo, el contexto de que Él le da la simbología de Cristo, el vino tenía o representaba su propia sangre. Entonces, estas tinajas simbólicamente eran para limpiarse de lo impuro, del pecado. Pero al convertirlas en vino, el significado, y esa es la razón porque Juan no pone esto porque simplemente es un milagro, qué lindo. Si se tratara de poner milagros, hubiera puesto muchos más que no tienen nada que ver con esto, pero tiene significancia en cuanto a la purificación de nuestros pecados. Es por eso que él pone y por eso que Jesús pudo haber utilizado y decir, tráigame las tinajas anteriores en donde está el vino anterior. ¿Pudo haber dicho eso Jesús? Sí, pudo tranquilamente dicho, tráigame todos los tinajas viejas de vino, de lo que trajeron vino el nuevo, tráiganlas para acá y yo las lleno. Llénamelas de agua así sobre el vino viejo y yo las lleno. No, él específicamente escogió esas tinajas del ritual de la purificación de agua. Entonces, en ese momento, si nos ponemos en el contexto de los muchachos que estaban ayudando ahí, dirán, pues, ¿qué va a hacer este? ¿Se va a purificar? ¿Va a hacer que los invitados se bañen, se purifiquen? ¿O va a hacer que los esposos se bañen? ¡Qué locura! ¡Qué cosa más absurda lo que nos está pidiendo Jesús! Lo que no se imaginaban que él iba a hacer algo, incluso algo más impensable,
Ahora, pongámonos en la mente de ellos, ¿okay? Porque en ese momento esos ayudantes no tenían ni idea de que Jesús iba a hacer lo que iba a hacer. Para ellos simplemente era llenar de vino las tinajas para poder tomarles y festejar. Festejar sobre unas tinajas rituales para limpieza ritual tampoco tenía sentido. Ciertamente para Jesús, el sentido que él le da es su sangre quien nos limpia de nuestros pecados. Obviamente, de repente los sirvientes no entendieron y quién sabe qué habrá ocurrido después que termine la boda, cuando después los que eran religiosos vengan a ver esas jarras o esas tinajas llenas de vino. ¿Qué hacen estas tinajas acá? No, van a estar oliendo a vino. Están supuestamente solamente para agua. Estoy que le doy varios matices a la misma historia, poniéndonos en los zapatos de Jesús, de los sirvientes, de la gente, de los religiosos, y en los pies de Juan, que luego logra entender qué significa esto, y es por eso que lo pone en la historia. Para poder comprender esta historia tenemos que entrar en la mente y en la historia y el contexto de estas personas en este momento. Si no, no vamos a poder entender o interpretarla si es que no entramos en sus costumbres, si no entramos en sus mentes y en este caso en la mente de Juan, quien escribe este evangelio. Así es que la significancia de este relato histórico es que el ritual de limpieza, por llamarlo así, de limpieza del pecado, no es ya exterior o físico, sino que es a través de Cristo, a través de su muerte. Dice acá, mujer, aún no ha llegado mi hora. Jesús dice de sí mismo, yo soy la vid verdadera, y no en vano, porque esa vid va a tener que estar exprimida y apretada para que sangre su sabor, por llamarlo así, haciendo la imagen pictórica entre la uva y Cristo. Entonces, y es esa sangre de Cristo la que nos purifica, nos limpia, así como lo hacían ellos con el agua de manera exterior, pero ahora es a través de la sangre de Cristo. Amén. Preguntas, mis hermanas. Comentarios. Me encantaría escucharles. Tengo todo claro, es claro. Lo entendieron. Me imagino que ustedes también en la iglesia lo interpretan de la misma manera. ¿Habían escuchado antes esta manera de la historia? Para mí es, la verdad, para mí es la primera vez. Ok, bueno. Esto nos va a permitir pensar y valorar nuestra salvación. No es los judíos tenían ellos que obrar para poder limpiarse solamente exteriormente. Ir y bañarse ellos, todo y todo, pero en este caso es Cristo, es la obra de Cristo. Los judíos tenían que llenar su agüita, los judíos tenían que llevar su cántaro, y Jesús reemplaza todo eso, y es a través de su sangre la que nos limpia de todos nuestros pecados. Esa es la imagen clarísima que él está dando acá. Porque como les mencioné hace un momentito, él pudo haber utilizado cualquier otro elemento de envase, pudo haber utilizado las tinajas originales de los vinos que donde trajeron el vino. Tráigame todas las tinajas de vino que están vacías, para que no se den cuenta, ¿no? Como que, no, él pudo haberlo hecho, claro que sí. Él escogió, me dijo, denme y tráiganme esas tinajas rituales de ritual de limpieza. Es muy importante. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Era un agua especial, preparada, o era agua destinada solo para eso? Agua del caño, no tenían caño ahí, pero de repente agua Destinada para purificación.
solamente destinada para limpiarse, exactamente. En el caso de, dependiendo del rango, ¿no? Si eras un sacerdote, si eras un levita, habían requerimientos más claros, ¿no? Ahora, otra cosa importante que creo que es digno notar, no todas las casas tenían, no todas las casas tenían estas vasijas o estos cántaros. Se puede decir que eran cántaros costosos, ya que eran grandes. Pudiéramos inferir, estoy solamente haciendo una pequeña especulación, de que o este era un lugar donde guardaban ese cántaro, lo cual nos pudiera indicar de repente que estaban conectados a alguna sinagoga local. No los dice, pero no todo el mundo tenía un cántaro de ese volumen, de ese tamaño, ¿no? Grande, o sea, no era una vasija. ¿Cómo lo ponen acá? ¿Cómo lo ponen aquí? Lo ponen vasijas, tinajas de piedra, tinajas, y dentro de la tinaja entraban 6 cántaros. Y un cántaro era más o menos que algo así, como serán unos 3 galones, me imagino, una cosa tampoco tan pequeña, pero almacenaba una cantidad más grande de agua y que servía básicamente para ducharse. Pero en este caso, específicamente lo que nos dice Juan, que este cántaro no era para una ducha normal, era específicamente para el ritual de la limpieza. Lo que pudiéramos inferir, no nos dice, a ver, no nos dice el texto, pudiéramos inferir que este local pudo haber sido una sinagoga. No quiero aseverarlo, pero pudiera, ¿ok? Porque también existían tinajas digamos, en esa época no se duchaban, la gente no tomaba duchas como hoy, simplemente era un ritual. O sea, en esa época la gente, si tenía suerte, se bañaba de repente una vez al mes. Y eso era otra época. No es que se bañaban todos los días, o 3 veces al día, o 2 veces al día, como sea, pero simplemente era otra época. Y al final, Pastor, quisiera darle un comentario en el versículo 2, donde dos. dice, y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. O sea, como que quiere decir que fue también invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. O sea, fue como una sabia decisión de parte de los que dispusieron de las bodas a invitar a Cristo. O sea, y sigue siendo o sea, que nos invita el Señor a su boda. O sea, para ello, tanto como la novia como el novio han de ser verdaderos creyentes en el Señor Jesús. O sea, también han de poner sus vidas, o sea, en manos del Salvador, decidir que su hogar será un lugar donde a él le place. No, claro. Ahora, bueno, vamos a poner todo en orden, ¿ok? Primero, comprendamos el contexto que estamos leyendo. Es el primer paso. Primer paso, entrar en la historia. En la historia, esta no nos dice nada de que esta pareja haya sido creyente en Jesús. En la historia. En esta historia no se nos dice que ni que los sirvientes sean creyentes, no se nos dice de que judíos sí, obviamente, ¿no? Porque si participaba en una boda judía, que había un cántaro judío de purificación, definitivamente eran creyentes judíos. Eso sí. Ahora, la pregunta ahora, en un nivel un poquito más arriba, es, ¿qué podemos inferir de Jesús? Porque ahora, el mensaje exclusivo que nos da Jesús en esta historia en particular no es ni siquiera la boda, es un aspecto soteriológico, salvación a través de su sangre. Ahora, ese es un aspecto, ¿ok? Pero ahora, ¿qué otra cosa podemos inferir de Cristo? De que el Señor bendice los matrimonios, bendice las uniones, de que Dios es proveedor en nuestra necesidad. Podemos inferir. El hecho de que Jesús haya asistido a un matrimonio nos dice y nos habla de su deseo genuino de celebrar la unión el esposo y la esposa en un matrimonio, ¿no? Hay muchas inferencias que podemos hacer naturales de Jesús,
de sus discípulos también, obviamente, pero cuando hablamos de Jesús en específico, es que Jesús, pues, esa era Ahora, otra pregunta es, si entendemos Jesús viendo adelante el futuro, entendiendo qué es lo que iba a ocurrir después, que esto iba a ocurrir como ocurrió con la mujer samaritana, por supuesto que sí. Todo esto ya estaba desde la eternidad pasada hasta ahora, ya estaba preconfigurado por Dios, ya estaba predicho. Entonces, podemos entender que esto es parte de lo que Jesús ya tenía que iba a ocurrir. Hay muchas cosas que a la luz de otros pasajes, de las características divinas de Cristo, podemos inferir de lo que está ocurriendo acá. Obviamente, también hay implicaciones de largo plazo. Por ejemplo, entendiendo de que esta es la palabra de Dios, que esta es exactamente lo que se tenía para nosotros, para que lo leamos en nuestro tiempo. Hay muchas cosas que podemos inferir. Sin embargo, tenemos que encajar cada cosa tal cual es. No podemos venir a un texto del año 33 o bueno, en este contenido del año 30. Dice aquí que era el principio de su ministerio. ¿Dónde está? Fue el principio de señales que hizo Canadá y fue el principio. O sea, asumamos que está el año 30. No podemos ir con la mentalidad 2025. No podemos ir, como dicen en el Perú, verano 2025. No, ¿todavía están en invierno ustedes? ¿En primavera? Están en verano todavía, ¿no? Invierno. Invierno, no pueden ir con la temporada invierno 2025 al año 33. Son dos mundos distintos. Entonces, nuestro primer paso es comprender exegéticamente, ¿no? Comprender qué es lo que está ocurriendo aquí, en este momento, dentro del contexto propio de este momento, y a eso se llama exégesis. Pero luego, ¿cómo interpretamos, cómo hacemos una hermenéutica correcta, entendiendo lo que ocurrió aquí, en las condiciones de ellos, no las nuestras, de ellos? Porque si entramos con nuestra mente 2025 a interpretarlo, nos vamos a ir a otro lado y va a ser una interpretación incorrecta. Sin embargo, una vez que comprendemos el contexto de ellos, en las condiciones de ellos, podemos decir, ok, ¿cómo tomo esto y lo entiendo fielmente en mi contexto? Nuevamente, y eso nos va a llevar a comprender todos los elementos que les he explicado, las costumbres locales, las costumbres judías, las costumbres sociales de matrimonio, las relaciones sociales, etcétera, el factor vergüenza y honor, en este caso, que es el tipo de cultura esta, de vergüenza y honor. Si es que no cumplo lo que se espera del pueblo, paso vergüenza, y si sí, tengo honor. Es un tipo de cultura así, de vergüenza y honor. La tenemos actualmente. Latinoamérica es muy dada a la cultura de vergüenza y honor, aunque hay otras culturas en Asia que son más fuertes o más arraigadas a la cultura de vergüenza y honor. Nuevamente son aspectos que son importantísimos recalcar, y Juan nos da todos esos detalles. Nos da el tercer día, nos da la fecha, básicamente, el tercer día, se hicieron unas bodas. Cuando dice el principio de sus milagros, nos dice que pudiera haber sido, o debió haber sido el 30 después de Cristo, al principio de su ministerio, y no solamente fueron invitados Jesús y su madre, sino también los discípulos. Ahora, nos dice los discípulos porque obviamente pudiéramos comprender de que ya Jesús era, ya posiblemente ya, si tenía discípulos, ya debió haber pasado el bautismo, ya debieron haberlo conocido y tenía discípulos. No nos dice cuántos, no nos dice que hubieran 12, pero por lo menos unos cuantos. Si leemos el capítulo 1, vemos que ahí ocurre el bautismo. Así que este evento posiblemente ocurrió
corto tiempo después de que Jesús haya sido bautizado por Juan el Bautista, y Juan el Bautista le transfiriera a algunos de sus discípulos. Se dan cuenta cómo la historia se comienza a construir cuando comenzamos a leer apropiadamente las Escrituras. Claro, acá es una parte y acá luego nos da el detalle adentro de la reunión de la fiesta. Faltando el vino, la madre le dijo, no tienen vino. Eso nos da obviamente una idea de la relación que tiene Jesús con su madre. ¿Okay? Y no solamente tenemos que ver lo como digámosle, como nos da el texto, ciertamente siempre sí, pero tenemos que entender que este texto fue escrito décadas después de lo que ocurrió aquí. Así es que podemos ver la teología juanina de María, que la llama la madre de Jesús. Nuevamente, con eso es importante que nosotros los evangélicos tengamos un puente razonable con la madre del Señor. Porque a veces yo entiendo, a veces unos se van al otro extremo que ya la denigran a María y tampoco es así. Si yo, y eso se lo dijo un amigo católico, yo le dije a este amigo católico, yo amo a María. Y lo digo enfáticamente por lo que me están escuchando, yo amo a María. Pero así como yo amo a mi pastor, amo a mi esposa, amo, y si yo hubiera vivido en esa época, así como yo amo hoy a mis líderes de la iglesia, amo a mi esposa, amo a mis hermanos en Cristo, también obviamente hubiera amado a la mismísima Madre del Señor. Es más, en el momento de la crucifixión yo hubiera llorado con ella y hubiera hecho todo lo posible por consolarla, pero ese es ese tipo de amor, no el amor divinizado, sino es ese amor entendiendo que ella fue la escogida del Señor para traer al Mesías. Y esa imagen nos la da Juan mismo. Juan mismo eh, la llama la madre de Jesús, no la llama la reina de los cielos, no la llama la santísima ni nada, sino que Juan es correcto en la manera como él está, en la manera como él la está llamando. Y nuevamente, creo que es importante como creyentes ser responsables a la hora de referirnos a las personas en general. Y yo entiendo, a veces el lado romano ya lo ha convertido en algo tan divinizado que a veces nos lleva a nosotros a jalar para otro lado, pero tampoco se trata de irse para el otro extremo. Se trata de tomarlo tal cual está en las escrituras y metiéndonos en la máquina del tiempo como si fuéramos también discípulos de Cristo y estando allí. Nuevamente, sin ir al extremo de denigrar a una mujer dignísima, dignísima. No es cualquier mujer, es la dignísima madre del Señor, pero aún con todo es una mujer, un ser humano. El Hijo de Dios, Dios en la carne. Ahora, en tiempos de los primeros 3, 4 siglos hubieron debates en cuanto a la cristología, ¿no? De Cristo, la Teotocos, etcétera, la Madre de Dios. Pero hay una diferencia muy importante. Hay un aspecto muy importante, esto es más teológico, pero bueno, voy a comentarlo acá. En el tiempo digamos, de estos debates de Cristo en los primeros 3 siglos de la iglesia, la palabra Teotocos, Madre de Dios, no se refería en sí a María. El enfoque era a Cristo, enfocando su cuerpo, que él no era un espíritu, no era un fantasma, no era una divinidad, digamos, en el sentido de como lo pensaban algunos herejes por allí,
sino que lo que querían decir que Jesús era humano, que podía tocarse, porque los gnósticos pensaban de que el verbo era una especie de fantasma y que lucía o parecía que, pero no era humano. Entonces, por eso que se le llama Madre de Dios, en el sentido, no tiene nada que ver con divinización de María en absoluto, sino que era buscando explicar en esa época, en el año 300, más o menos, de la humanidad de Cristo. Ese es el enfoque. El enfoque no es María, el enfoque es Cristo, la humanidad de Cristo. Obviamente, ya en el año, en el primer concilio vaticano, en 1850 o 70, no recuerdo, y en el segundo concilio vaticano ya se fueron para el otro extremo por completo, pero en fin, nuevamente, para poder comprender las escrituras tenemos que entrar en ellas y entenderlas tal cual están allí, sin nuestra mentalidad de 2025, sino aceptando la manera de pensar de esta época. Amén. Muy bien, mis hermanas. ¿Alguna pregunta final antes de culminar? ¿Todo bien? Excelente. Muy bien. Vamos a orar para culminar este tiempo. Les invito a que inviten a otras personas a las clases de inglés los jueves a las 8 de la noche, hora local de Miami. Y a las 9 tenemos la capilla de oración. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, agradecemos tu amor y tu bondad en esta noche. Y gracias, Señor, por estos relatos reales, Señor, históricos que nos permites leer y aprender más de ti, Señor. Porque a últimas, si entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por ti, Señor, entendemos que esto que tenemos enfrente nuestro ha sido especialmente, Señor, rescatado por ti para nuestra lectura. Y queremos, Señor, entrar en tu mente. Gracias por ese privilegio de entrar en tu mente y poder ser uno contigo en tu mente y en tu corazón, Señor. Danos y llénanos de tu Espíritu Santo para que cada cosa que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendice a Madeleine, bendice a Diana, a Milka, Señor, a sus familias. Y, Señor, te ruego que tengan una semana de bendiciones y oportunidades de compartir el Evangelio con otras personas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, muchachas, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y Gracias, pastor. Dios Gracias, mediante, Pastor. La bendiga. ustedes, gracias, una bendición compartir con ustedes.